Desde ya iniciamos el despegue de tu vuelo de hoy. Les habla Juan Teixeira, certificado de locución 59772, y estaremos contigo durante todo este fascinante viaje al mundo de la aviación a través de tu radio web. En la producción de El Espacio, Diana Valero y Ronald Moronta. Y como siempre en la cabina de mando me acompaña la siempre bella, talentosa capitana del aire, Alexandra Carolina Chacón. Como siempre, interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, @tu radio web, @vuelo 069, y recuerden nuestro canal de YouTube, vuelo 069. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es los inspectores aeronáuticos. En aviación, la seguridad es doble. Safety para evitar accidentes y security para frenar amenazas. En todo el mundo, quien vigila que ambos pilares se cumplan a la perfección es la figura del inspector aeronáutico. Hoy nos acompaña Luis Alberto Molero, piloto de ala rotatoria y ex inspector aeronáutico en el área de operaciones. Y con él descubriremos la importancia del trabajo silencioso de estos funcionarios y su impacto en la seguridad de la aviación mundial. Hola Luis, estoy encantada de tenerte aquí. Hola Caro, igualmente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradecido a Juan, agradecido a esta tripulación y bueno, como decimos nosotros, soltando freno y cronómetro. Adelante. Qué Bueno, bienvenido, de verdad que es un placer tenerte acá. Primera vez que tenemos un inspector en el programa, Caro. Mira, cuando la gente, tú le mencionas inspector, Se esa asusta. gente tiembla. Pero primero que nada, para los que nos están oyendo, Luis Alberto, ¿qué es un inspector aeronáutico y cuáles son las áreas en aviación que inspeccionan? Bueno, mira, vamos a hacer uso efectivo del tiempo para explicarte un concepto tan amplio. El inspector aeronáutico en cada una de sus áreas es aquel que ha aprobado el curso de inspector aeronáutico y que cumple con el perfil para poder haber optado a eso. Es decir, es una persona en el área respectiva, piloto, mercancías peligrosas, tripulante de cabina, despacho de vuelo, que necesariamente tiene que haber tenido una experiencia mínima de 7 años, comprobable, hacer el curso de inspector en nuestra institución o afuera y hacer el OJT. No sé si recuerdan. No puede ser papá sin ser hijo. Exactamente. Hay que aprender Exactamente. primero aprender a gatear para después caminar. Como Exactamente. quien dice por ahí. Ahora bien, tú eres piloto de ala rotatoria. ¿Cómo es esa No, y de ala transición? fija también. Y de de avión ala también. fija también. Sí. Bueno, yo quiero saber cómo es esa transición entre quitarte el inspector del chaleco y montarte a ser piloto, porque son Ok. dos figuras que pueden... Sí, o son dos roles. O son Yo dos quiero roles. antes hacer un inciso para precisar, la aviación comercial y el sistema de seguridad es un sistema, es un gran sistema, un sistema internacional y nosotros nacional. El inspector aeronáutico en este momento es un subsistema muy importante que tiene que enlazar con todos los demás. O sea que vamos a hablar de una pequeña parte de ese sistema, de ese gran equipo que sumamos a la seguridad aeronáutica. Solo que el inspector aeronáutico es el operativo, es el que da la cara, es el que se enfrenta a las situaciones y es el que aprueba o no aprueba, como decimos nosotros, conforme o no conforme, regular o no regular. Es quien hace cumplir esas normas que están establecidas dentro de esos manuales. Ahora, fíjate también, Exactamente. Luis, hay una falsa creencia en el mundo de la aviación. A nadie le gusta que lo inspeccionen, pero que el inspector es un ente punitivo, que el que va a buscar la falla. Y desde tu experiencia, ¿por qué el inspector más bien tiene que verse como el mejor aliado que tiene la aerolínea o cualquier ente regulado? O sea, llámese centro de instrucción, una organización de mantenimiento. Y la empresa. Y las empresas como tal. O sea, es así. Es el mejor aliado de ellos. Es así. El inspector aeronáutico antes, o mucho antes de que nos nombren o nos comisionen para hacer alguna inspección programada o no programada, somos parte de un equipo certificador. Es decir, que somos primero asesores de cualquiera de las empresas y de cualquiera de que lo necesite para hacer un proceso de certificación con sus 5 fases o no, y darles todas las recomendaciones que tienen que cumplir.
La siguiente fase es que lo que se comprometieron a cumplir deben hacerlo, y esa es la supervisión que nosotros hacemos. Que el estándar a que llegaron cuando se certificaron lo mantengan, que cumplamos todos, tanto la autoridad aeronáutica como la empresa, con lo que dijimos que íbamos a cumplir a través de las normas o la legislatura. Nosotros también tenemos nuestra pirámide de Kelsen, si podemos hacerlo, tenemos nuestro convenio de Chicago, luego tenemos nuestros anexos a ese convenio, y así degradamos hasta nuestra regulación aeronáutica venezolana, que son cada una de las áreas. Aquí tengo también nuestra ley aeronáutica civil, y aquí clarito dice, ¿verdad?, las funciones del inspector aeronáutico, que es la persona que está investida a través de una gaceta y que luego de haber aprobado todos sus cursos y el OJT, el entrenamiento en el trabajo, puede desempeñarse como inspector aeronáutico. En este caso yo lo cumplí y en este momento no estoy en ese rol. Esa investidura no se pierde, lo que podríamos decir es que está activo o no está activo. En este momento Luis Molero no está activo. ¿Es así, Luis? Así es, compañero, así es. Bueno, quería preguntarte, como inspector, tú fuiste inspector de un área muy crítica, ¿no?, que es el área de operaciones. Mucha gente pensará que tu labor era supervisar las licencias de los pilotos y esto, pero yo creo que eso va mucho más allá. ¿Cuáles son esas áreas críticas, esos manuales, los procesos que evalúa un inspector de operaciones para certificar que una aerolínea está operando de manera segura? Bueno, así mismo es. Quiero decirte y explicar a nuestro público que conocen o no conocen y están interesados en este tema de la aviación, de que nuevamente somos un sistema. El inspector de operaciones es parte de un sistema. Hay inspectores en las áreas de servicio de navegación aérea, ACSEC, otros. Lo de operaciones, tenemos operaciones vuelo, que somos los pilotos, tripulantes de cabina, inspectores de tripulantes de cabina, inspectores de mercancía peligrosa, inspectores de despacho de vuelo. Dentro de eso, nosotros... Son 4 subáreas. Son 4 subáreas de operaciones. Okay. Nosotros, los inspectores de operaciones, los que fungen con esa responsabilidad, no solo tienen esa responsabilidad de pasar revista o pedir las licencias y los certificados médicos en cada uno de los vuelos, no, nosotros somos preventivos, somos una persona que debemos de asesorar en los procesos de certificación de cada una de las personas que se coloca a laborar en este mundo de la aviación civil. Para eso tenemos un proceso de 5 fases, donde las personas tienen que hacer su preselección, tienen que hacer formalizar, que es el segundo paso, una revisión documental. Todo esto tiene unos días, 15 días, un mes, 30 días, hasta que llega a la fase 4, que es inspección y demostración, donde nos demuestran a nosotros que lo que colocamos en los manuales lo están cumpliendo, y nuestra parte, o la parte que le corresponde a la autoridad aeronáutica, que es la certificación. La actividad de supervisión es constante. Es constante. Para eso la autoridad aeronáutica realiza unos procedimientos que se llaman VISUP, o que nosotros reducimos en VISUP, que es vigilancia y supervisión, la cual a través de un cronograma de la autoridad aeronáutica supervisamos cada una de las empresas nacionales o extranjeras. Tenemos procedimientos para las aerolíneas extranjeras y procedimientos para las aerolíneas nacionales. En todo momento estamos realizando vigilancia y supervisión de las operaciones aéreas. Ahora bien, cuando llega la fase de demostración, te toca la experiencia desde el jump seat, por así llamarlo, ¿no? Cuéntame. En cabina. ¿Cuál es la diferencia de hacer una inspección directamente dentro de una cabina, que tú no podrías, de aquellos detalles que supervisas que no podrías detectar, por ejemplo, en una inspección documental? Claro, sí, es muy importante. Esa fase de inspección y demostración, esa es la fase 4. Esa es la fase. Estás evaluando los pilotos. En este caso, que me dices del puesto de reserva o el jockey, el observador de la cabina, estamos facultados para eso. La ley lo dice, el inspector de operaciones puede entrar a la cabina, y es muy importante el briefing. Nosotros hacemos el briefing y decimos qué vamos a hacer. Cabina estéril es el término, y no podemos hablar nada que no sea de los procedimientos. En ese momento, los pilotos o las tripulantes, pero los pilotos van a demostrar lo que dijimos en el manual y lo que hicimos en el simulador que vamos a hacer, y es el momento donde uno califica
el CRM. El CRM es el Resource Resource Management, que es la gerencia de los procedimientos de la cabina, donde uno observa y los pilotos nos demuestran a los inspectores que son capaces de resolver cualquier situación que se le presente en la cabina, tanto procedimientos normales o anormales en equipo, y cada quien hace lo que sabe que tiene que hacer, en el orden que lo tiene que hacer, y nosotros, bueno, lo supervisamos y así, y es de muy... Es una experiencia gratificante el chequear y supervisar de que los pilotos siempre lo están haciendo bien. Ahorita vamos a hablar de algo bastante interesante, que es la radiografía del trabajo del inspector. ¿Cuáles son las áreas tradicionales del safety? Entonces, ¿cuáles son el alcance de las operaciones de vuelo? Como inspector del área de operaciones, tu labor va mucho más allá de revisar licencias en rampa. ¿Cuáles son las áreas críticas y los manuales y procesos que evalúas para certificar una aerolínea que opera de manera segura? Bueno, amplia. Sí, habíamos conversado del proceso de certificación. La certificación es lo más importante. Luego queda en nosotros corroborar que se están cumpliendo cada una de las condiciones que fueron aceptadas por ambas partes, la autoridad aeronáutica y la empresa, para ser cumplida. Dentro de ello necesitamos una estadística de las inspecciones y las revisiones, por eso fueron creadas la vigilancia y supervisión. Dentro de las responsabilidades de operaciones está la vigilancia y supervisión, que es el cronograma de inspección y revisión de cada una de las empresas certificadas nacionales e internacionales. Allí está todo el equipo de operaciones. Está el piloto, que le dicen POI también, le decimos POI, Principal Operation Inspector, ¿verdad? Que en las regulaciones aeronáuticas, en los anexos, lo nombran como el jefe del equipo, junto con la tripulación de cabina, mercancías peligrosas, despacho de vuelo. Hacemos la labor de prevención, promoción y fiscalización. Ahora, todos estos protocolos y este sistema, como tú lo dices, es igual en todos los países del mundo. Todos los países miembros OASI, porque las normas son homologadas. O sea, básicamente los procesos de certificación corresponden a un proceso de estándares de calidad. Sí, esa es la palabra. Y a nivel mundial es igual. Y a nivel mundial es igual. Inclusive en nuestra ley de aeronáutica civil, de información abierta, está el artículo donde dice que debemos de ser estándares iguales, familiarizados y homologados. Exactamente iguales o mínimamente iguales, es decir, tenemos que hacer por lo menos eso o superior, los estándares hacia arriba. Que lo que te está inspeccionando un inspector, valga la redundancia, en otro país a una tripulación es lo mismo que... Son los mismos documentos y en las mismas áreas. Y es recíproco. Cuando nosotros inspeccionamos una aeronave extranjera en nuestro suelo patrio, ellos hacen lo mismo y le piden los mismos documentos a nuestros pilotos, pero nuestros pilotos van certificados por nosotros, que ya lo chequeamos aquí. Cuando llegan allá, o sea, no tienen ningún problema. Las normas que existen aquí son las mismas que se aplican en Japón, así no hablan el mismo idioma. Eso es muy importante porque los estándares de seguridad son iguales en todo el mundo. Correcto. Ahora, a mí me gustaría, Luis, ¿cómo es esa relación, esa sinergia entre un inspector de operaciones con las organizaciones de mantenimiento aeronáutico al momento de verificar en la rampa esto del MEL, Minimum Equipment List, sí, el tema de las condiciones físicas del avión? ¿Hay alguna sinergia ahí entre ustedes y la OMAS? Claro. Principalmente entre nosotros y nuestro inspector de aeronavegabilidad. Ajá. Tenemos un inspector de aeronavegabilidad que está al lado de nosotros, al lado de operaciones, que son los inspectores que chequean el MEL, pero operaciones supervisa que el MEL, que viene del Master MEL y todo eso que nosotros conocemos, que es los mínimos equipos que debe de tener para el vuelo, ¿verdad? Y eso lo hacemos en la fase de certificación. Nosotros supervisamos que lo estén cumpliendo y que esté al día. La relación es directa, es una relación muy necesaria y con mucha responsabilidad, porque si no hay OMA y si no hay CAE o certificado de aeronavegabilidad, no hay operaciones. Entonces PRELA, Usted no va, la OMA es necesaria,
el inspector de aeronavegabilidad es necesario y el inspector de todos somos un equipo y todos somos necesarios e importantes dentro del sistema de seguridad de la aviación. Sabes que cuando llega el inspector todos se timbran. Sí. Es como, wow, viene el inspector, estoy preparado para una no pero conformidad. es la garantía. Claro, es la garantía. Si lo vemos desde ese punto de vista, es mejor que me digan, usted no va, usted se queda y solucionar eso antes de que pase cualquier cosa. Luis, la seguridad se enseña en aviación desde pequeñitos, en los centros de instrucción, en los centros de entrenamiento, en las aulas, en los simuladores. Cuando se inspecciona una escuela de aviación, un centro de entrenamiento de tripulaciones, ¿qué detalles aprieta, vamos a decirlo así, un inspector para garantizar de que el personal desde pequeñito se está formando con esa cultura de seguridad y no solo en un requisito que el centro de instrucción quiere cumplir según tu experiencia, ¿dónde tú apretabas ahí? ¿O dónde aprieta un inspector? Bueno, mira, ese es otro subsistema del sistema de seguridad. Sin embargo, los centros de instrucción, que también dependen de PEL, del área de licencias, etcétera, no nos piden apoyo. Nosotros los apoyamos con gusto en las áreas operacionales. Normalmente tenemos una guía y tenemos un checklist para las diferentes áreas. Particularmente, yo me voy en busca del currículum y la experiencia de los instructores certificados que tiene esa escuela, ese centro de instrucción. Porque ahí nos va a dejar una figura muy tangible con la experiencia y el profesionalismo del instructor. Ningún instructor va a dejar que sus alumnos no hagan las cosas como tienen que hacer. Pero, particularmente yo luego de esas instalaciones y todos los certificados me voy a los instructores que tiene la escuela y su currículum. Buenos maestros, a verificar que hayan buenos maestros para que hayan buenos... Así debe ser, exactamente. Ahora bien, ¿cómo tú haces un balance entre lo comercial y lo operacional? ¿Puede surgir alguna situación donde alguna aeronave enfrente alguna situación que no le permita salir? ¿Cómo haces tú para manejar esa situación? Porque es una presión, entonces te empiezan a llamar, te empiezan a decir, mira, necesito salir, pero esto lo podemos manejar así. O sea, ¿cómo manejan esa presión? Porque ahí son los malos de la película. Ahí no hay presión, no vuela. No. Usted no va. Nosotros, los señores inspectores, tenemos un profesionalismo y una ética que se la transmitimos a las tripulaciones en ese momento. El negocio y la seguridad, o negociable la seguridad, no existe, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio. Y de ahí surge lo del sistema de la seguridad o la gerencia de la seguridad del SMS. Es decir, ya los dueños de aerolínea y los dueños y las personas que creen que la aviación es solo un negocio, saben que la seguridad tienen que tomarla en cuenta. Y entonces en este momento, y para eso están los procedimientos, las checklists, los MEL, y los procedimientos que se pueden hacer para hacer un vuelo seguro con alguna discrepancia. Hay un momento donde se chequea la discrepancia, hay unos hallazgos, se pueden resolver o no, y entonces se toma la decisión de la tripulación de lo que permite el manual que sí se puede hacer, hasta llegar a cancelar el vuelo, que no es lo que se quiere, pero claro, ha podido ser. El personal lo entiende, pero ¿cómo tú se lo transmites a un pasajero común que desconoce? No, y aparte del pasajero, la tripulación lo entiende porque es aeronáutico, es aviador, conoce de seguridad. Pero la aerolínea también presiona porque hay temas logísticos ahí. Una tripulación se puede vencer si el avión se rompe la secuencia de las aeronaves. Los pasajeros a lo mejor después tienen que desembarcar y irse para un hotel. La logística. Tienen que traer otro avión. Entonces siempre hay una presión ahí, ¿no? Sí, todo ese circuito se debe prever. Todo está, como quien dice, fríamente calculado. La hora de salida, el backup del avión si falla, qué empresa te puede hacer ese vuelo, proteger a los pasajeros, porque está reglamentado también por la autoridad aeronáutica. Entonces hay todo unas fases que se deben de cumplir para de que ese pasajero llegue a tiempo a su destino. Si se cumple eso como debe ser, no va a fallar nada. Si se quiere salir con una anomalía, con una no conformidad, no va a salir porque no vamos a arriesgar la seguridad del pasajero en ningún momento. Estamos ya llegando al final. ¿Cómo es esa interacción de esos inspectores, en el caso tuyo operaciones, con el tema de los aeródromos,
del estado de las pistas, la radioayuda, la gestión del espacio aéreo en las torres de control. Bueno, entonces el entorno del avión, la tripulación, el plan de vuelo y el aeropuerto. El aeropuerto haga las instalaciones y el SNA, los servicios de la navegación aérea, todo eso en ese mismo espacio, es decir, radioayuda, aeropuerto. Tenemos un especialista en operaciones que son nuestros despachadores de vuelo. Los despachadores de vuelo de operaciones constatan el plan de vuelo con las capacidades de la aeronave y las facilidades, las facilidades que tiene el aeropuerto. Para hacer un peso balance tengo que conocer la distancia de la pista, la temperatura, la altura, todo lo que necesitamos para hacer un despegue y un aterrizaje exitoso. Uso de la radioayuda, si están disponibles los satélites, controlador aéreo, etc. Hay una relación directa de planificación anterior. Recordemos que 1 hora y media antes llegamos al despacho de vuelo, 1 hora antes hacemos el briefing de la tripulación, media hora antes hacemos el briefing de cabina, cerramos puertas, marcha atrás, ya ahí todo está listo. Entonces, tú como piloto y como inspector, tú tienes muchos plus. Sí, claro. Claro. Es que él lo dijo al principio, que para tú llegar a ser inspector de operaciones no, tú tienes que tener una experiencia y de todas las áreas. Ningún piloto recién graduado va a ser inspector. No, claro. Tiene que tener una experiencia mínima de 7 años o demostrar su experiencia en aeronáutica. Tiene que ser capitán, o tiene que ser piloto, tiene que tener licencia. O sea, tú eres más exigente contigo mismo. Conmigo mismo, porque tenemos que dar el ejemplo, pero que como ya manejamos las estadísticas y sabemos todo lo que puede suceder, entonces tomamos previsión. Luis, te tenemos una trivia preparada también a nuestros seguidores. La pueden ir contestando, es muy sencilla y es una trivia netamente académica, pero complementa esta conversación que tuvimos contigo. Primera pregunta. Durante una inspección en rampa antes del despegue, ¿qué es lo principal que verifica un inspector en el exterior del avión? A. Neumático, fuselaje y fugas. B. Que el equipaje esté ordenado por colores. C. El brillo del logotipo de la aerolínea. ¿Cuál es la respuesta ahí? Bueno, por efecto del tiempo, la número A, neumático, fuselaje y fugas. Es correcta. La integridad física de la aeronave es la prioridad número 1. Vamos con la siguiente. Claro. Además de su licencia de vuelo, ¿qué documento personal debe verificar el inspector que el piloto lleve consigo y esté vigente? A. Pasaporte con visa de turista. B. Carnet de un club de aviación. C. Certificado médico aeronáutico. Bueno, seguro que todos los lleva, pero el que prela es el certificado médico aeronáutico. Bien. Y la respuesta ahí es la C. Aptitud para volar. El certificado médico valida la licencia. Claro. Sin certificado médico, la licencia no es aplicable. Exactamente, y eso tiene muchas implicaciones. Vamos con legales. la siguiente. La siguiente es, si el inspector quiere saber si el avión ha tenido fallas reportadas en vuelos anteriores, ¿qué libro clave revisa junto al capitán? ¿El diario personal del capitán, la bitácora de mantenimiento o el manual de instrucciones? Letra B, la bitácora de mantenimiento. La bitácora, el historial médico del avión. Muy bien. Correcto, y ese se chequea antes y después de cada vuelo y en cada inspección que le corresponde. Muy bien. Caro, vamos con la siguiente. ¿Qué documento garantiza al inspector que el avión no esté demasiado pesado y que la carga esté bien ubicada? A. Manifiesto de peso y balance. B. Recibo de compra de combustible. C. Factura por exceso de equipaje. La respuesta es la A, manifiesto de peso y balance. Vamos a ver, producción, y es correcto. Muy importante. Un avión mal equilibrado con sobrepeso es muy peligroso. Función del despachador de vuelo y de la tripulación corroborar ese peso y balance. El despachador de vuelo no hay vuelo. Y vamos con la última. Al inspeccionar la cabina de pasajeros antes del abordaje, ¿cuál de estos elementos es obligatorio que el inspector revise? Revistas de entrenamiento, máquina de café con agua o los extintores y oxígeno. Letra C, extintores y oxígeno. Y veamos la respuesta, es correcta. Y sin embargo, en los pre-checklist, en los pre-chequeos de tripulación de cabina y tripulación también se hace. Yo hubiese hecho la máquina del café. Para ti, si un vuelo sin café no es bueno. No. Bueno, estamos ya llegando al final y queremos darte un tiempo para tu mensaje final. ¿Cuál es? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es
el fin ulterior del inspector aeronáutico, que sabemos que somos parte de un sistema, todos somos un equipo, de la labor del inspector de operaciones. Nosotros en verdad queremos experimentar un aterrizaje seguro de cada uno de los vuelos. Un aterrizaje donde la aeronave, los pasajeros, la carga o mixto lleguen, aterricen, retiren su equipaje y se vayan. Detrás de cada satisfechos. aterrizaje seguro y familia que se reencuentra, turistas Así que es. van, hay un grupo de inspectores que hicieron su trabajo. Un trabajo acertado del grupo de inspectores y de todos los que intervienen, de la empresa. Eso es muy dinámico, es muy dinámico. Bueno, nuestro agradecimiento y felicitación a todos los inspectores aeronáuticos del mundo. Yo quisiera terminar con una recomendación. 10 segundos. 10 segundos para la recomendación. Todo este sistema funciona gracias al hombre, a pesar de la inteligencia artificial y de toda la automatización que tenemos en cabina. No muchas cosas que decir al respecto. Sin embargo, el humano, la parte humana, el factor humano, le dejo como reflexión para que lo estudiemos, lo traigamos en el programa y saquemos esas estadísticas, que es el mayor factor de accidentes aéreos. Del mínimo que hay, el factor humano. Y Así bien, es. muchachos, recuerden que el inspector no es el policía malo de la historia. Es el bueno de la película. Hemos llegado al destino final de nuestro vuelo 069 y estuvimos para ustedes en la producción Ronald Moronta y Diana Valero, quienes fuimos sus capitanes en este vuelo, Alexandra Chacón y mi primer oficial, Juan Teixeira. No olviden agendar su próximo vuelo, que nos estamos viendo en un próximo episodio. ¡Chao! Chao.